Estimados amigos de Globovisión, gracias por permanecer con nosotros en esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. Está con ustedes Alejandro Linares Mendoza. Vamos a hablar acerca de Colombia. La escalada de violencia en ese país revela un panorama crítico de cara a las elecciones presidenciales que serán celebradas en mayo. Fuentes oficiales y organismos de derechos humanos apuntan que este 2026 ha registrado índices de violencia más altos que los evidenciados desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Del 25 al 26 de abril, Colombia documentó un repunte de violencia con más de 20 ataques en 48 horas. El más grave de ellos ocurrió en la vía panamericana en Cauca, donde un artefacto explosivo impactó un autobús y dejó 20 fallecidos y decenas de heridos. Según el último balance publicado el martes 28 de abril, las autoridades atribuyeron este atentado a las disidencias de las FARC y activaron las alertas por posibles presiones contra candidatos. Entre ellos Paloma Valencia, quien denunció un presunto plan en su contra. Amenazan estos ataques el escenario electoral del país. Los primeros meses del año también fueron sacudidos por arremetidas. De enero al corte del 27 de abril hubo un récord de 48 masacres y más de 220 víctimas fatales, de acuerdo con cifras del Estado y organizaciones independientes. Según Indepaz, ocurre una arremetida cada 2 días, lo que representa un incremento del 66% en la frecuencia de estos eventos respecto a 2025. Otra de las masacres más escandalosas se produjo la primera semana de enero en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento de Cauca, donde 3 mujeres murieron en una secuencia de ataques armados. En febrero, los atentados se intensificaron con el uso de tecnología en contra de la fuerza pública. Uno de estos fue ejecutado con drones contra una estación de policía en el Chocó y atribuido al ELN. Los analistas advierten que la violencia actual tiene además un componente de control político y territorial que podría repercutir en el ejercicio democrático y en la coacción del voto sobre determinadas tendencias. Otros señalan que estas acciones generan inestabilidad en la población civil y producen una crisis en el contexto electoral. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió por su parte que los atentados tendrían como objetivo sabotear las elecciones presidenciales en medio de una creciente tensión política y de seguridad. Después de haber compartido con ustedes esa nota preliminar que sirve como abreboca, vamos a recibir en nuestro espacio a Manuel Camilo González Vides, politólogo e internacionalista. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Manuel Camilo, gracias por estar en Noticias Globovisión Internacionales. Bienvenido. La situación en Colombia está un poco álgida, un poco convulsa. Hemos estado evidenciando ataques, atentados, hechos que no veíamos con tanta frecuencia desde hace algún tiempo, y todo esto ocurre en la víspera de una elección presidencial. Mi primera pregunta, Manuel, es ¿cómo incide esto que ha estado sucediendo en Colombia en la campaña que se realiza de cara a los comicios presidenciales? Buenos días, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que inciden 2 factores importantes. Primero, está que ciertamente en esta campaña electoral el tema de la seguridad vuelve a ser un tema importante. De alguna forma, la promesa de que efectivamente el posconflicto iba a traer paz, pues obviamente se está viendo de alguna forma realmente traicionada, porque ciertamente existen disidencias antigua guerrilla que era las FARC, que obviamente están haciendo estragos en el territorio. Y segundo, creo yo que incide parte un poco sobre las posibilidades de que el candidato oficial, es decir, Iván Cepeda, de alguna forma tenga una ventaja. Tranquilo, que yo lo estoy pescando, Entonces, en ese sentido, creo yo que el hecho de esa promesa de paz total, que es la política de alguna forma de paz y de seguridad que tiene el presidente Gustavo Petro, pues lo que ha hecho antes que prevenir, obviamente, la violencia es maximizarla, y eso puede jugarle en contra, obviamente, al candidato que va punteando en las encuestas. Manuel,
Otra pregunta, otra consulta. Acabas de decir algo que me parece súper interesante y es que luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC por allá en el año 2016, un acuerdo que por cierto tuvo que consagrarse por la vía legislativa porque fracasó en un referendo. Luego de ese acuerdo de paz se generó una gran promesa. Y la gran promesa es que Colombia no iba a volver a evidenciar conflictos armados ni incidentes violentos. Esa promesa se profundizó poco después con la llegada del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro llegó a mencionar la denominada, o lo que él mismo denominó como paz total. Quisiera consultarte, ¿qué ha pasado en Colombia? O más bien, ¿qué ha dejado de pasar que esa anhelada paz aún no se concreta? Así es, Alejandro, mencionas un poco lo de la paz total y es que ciertamente después de la firma del acuerdo de paz, ya hace 10 años, vamos a cumplir 10 años de ese acuerdo, ciertamente lo que se pensaba es que, digamos que el eje de competencia política se iba a trasladar de la seguridad porque habíamos sacado a la guerrilla, las FARC dentro de la ecuación y vamos a empezar a hablar un poco de temas mucho más relacionados con, por ejemplo, el desempleo, la desigualdad, digamos, cuestiones más estructurales alejadas de la seguridad. Y eso pues obviamente llevó al poder, ciertamente después del estallido social de 2019-2021, a Gustavo Petro. Llega Gustavo Petro y ciertamente, digamos, lo que hace es afrontar el tema de la seguridad desde una óptica más de negociar. Y esa negociación es lo que se denomina pues obviamente paz total. ¿Cuál ha sido un poco como el balance? Un balance un poco dulce porque ciertamente llega uno a la expectativa de que ciertamente se va a dialogar con todos los actores del conflicto, ya sean disidentes de la FARC o, digamos, residuos de otros grupos criminales. Y en ese sentido, digamos que esa expectativa, pues obviamente colocó un poco la vara alta, ciertamente los resultados del gobierno. Lo que hemos tenido hasta este momento es que ciertamente el gobierno colombiano no ha logrado tener ninguna, digamos, ningún acuerdo en firme, salvo por una disidencia de una de las de los grupos que de alguna forma han atacado al Estado colombiano. Y eso pues lo que ha provocado es que se fortalezcan. Ciertamente lo que se dice y se está pues pensando mucho en Colombia es que ciertamente estos procesos de negociación o son falta de voluntad política por parte de los grupos armados o son, digamos, consecuencia de los incentivos perversos que ha hecho el gobierno colombiano para tratar de someter a estos grupos criminales. Y pues obviamente lo que te decía es un resultado muy dulce porque la expectativa se empieza a desvanecer, en el sentido de que obviamente estos grupos, como ya hemos visto en la nota, pues obviamente están haciendo atentados que en época electoral suelen ser muy recurrentes, pero que obviamente tienen esa, digamos, intención de influenciar para que un candidato u otro, pues obviamente, llegue o no llegue a la presidencia. Manuel, tú eres politólogo, eres internacionalista, sin duda eres un especialista en la materia. Desde tu perspectiva como experto, ¿crees que fue ambicioso el presidente Petro al proponer una paz total que contemplara o que involucrara a las guerrillas, pero también a los cárteles del narcotráfico? Sí, claro. Son las grandes conclusiones. Muchos colegas compartimos esa idea. Está un poco la frase muy coloquial de que el que abarca mucho aprieta poco. Y realmente, digamos, más allá de la ambición en términos de números, es decir, de los grupos que están participando en este proceso, está un poco la idea de los incentivos. Una cosa es, de alguna forma, motivar a que una guerrilla, una disidencia de la guerrilla, se someta porque tiene una serie de intereses totalmente distintos a los de los grupos criminales que obviamente, digamos, tienen otros totalmente, digamos, opuestos. Y eso, pues, obviamente ha provocado que ciertamente la violencia no sea una violencia simplemente de estos grupos criminales contra el Estado, sino que sea una violencia de lo que uno puede denominar una competencia criminal. Es decir, guerrillas que atacan a grupos criminales que atacan a otros grupos criminales, simplemente por el afán de lucro ilícito. Y eso, pues obviamente, digamos, Colombia no lo ha podido solucionar, el tema muy neurálgico y controversial del tráfico de drogas. Entonces, ciertamente creo yo que fue muy ambicioso, pero sobre todo el manejo y el abordaje que se le dio fue obviamente aún más perverso. ¿Por qué? Porque ciertamente los incentivos que se dan eran muy selectivos y eso lo que provocaba era ciertamente que
otros grupos pues obviamente trataran de salirse o trataran de retaliar al gobierno porque obviamente no tenían las mismas, digamos, expectativas de someterse a la justicia. Manuel, concédeme otra pregunta, una última pregunta antes de ir a la pausa. Gustavo Petro está por dejar la presidencia de Colombia. Según la Constitución, no tiene la posibilidad de reelegirse. Seguramente tendremos nuevo mandatario en la Casa de Nariño, en el Palacio Presidencial de Nariño. ¿Cuál es el balance que deja la administración Petro en materia de seguridad? Bueno, tendremos un nuevo presidente, puede ser seguramente de izquierda o puede ser de derecha, hay dos opciones de derecha y una sola de izquierda, y realmente lo que uno puede decir en términos del balance es ciertamente que es un balance, digamos, un poco alentador. Ciertamente se han envalentonado mucho los grupos armados criminales y en ese sentido incluso se ha generado muchas fricciones con los vecinos, particularmente con el Ecuador. De hecho, con el Ecuador tenemos un conflicto arancelario por cuenta, pues obviamente, de la falta de cooperación entre ambos países y de alguna forma hay que pensar que no solamente le cabe responsabilidad al presidente Petro, sino también a la visión un poco después del 2016. Y es que ciertamente todos los procesos de paz, pues obviamente tienen, digamos, disidencias o resistencias y demás, y eso pues obviamente fue un efecto colateral que no se abordó. Obviamente el presidente Petro ha tratado de alguna forma de abordar ese efecto colateral, pero no lo ha hecho bien. Lo que ha hecho es, antes que neutralizar un poco esa amenaza, lo que ha hecho es magnificarla y pues ciertamente, como te había comentado al principio, es un tema de campaña que pues obviamente va a estar obviamente en boca de todos los votantes para este 31 de mayo, que es la primera vuelta. Gracias, Manuel Camilo González Vides, politólogo e internacionalista. Gracias, en serio, Manuel Camilo, siempre consecuente con Noticias Globovisión Internacionales. Vamos a ir a nuestra segunda pausa del día, segunda pausa de la jornada, comerciales y enseguida regresamos.